Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alfonso Quiñones, yo soy médico internista, intensivista, trabajo en la ciudad de Valledupar. Hoy vengo a compartir con ustedes alguna de mis experiencias con respecto al diagnóstico y tratamiento de pacientes con microangiopatía trombótica. Este es mi perfil de médico y de mis especialidades que tengo. Gracias a la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas por esta invitación. Declaro intereses que soy speaker de AstraZeneca y que he hecho estudios consenso latinoamericano en enfermedades huérfanas y en bueno, en microangiopatía trombótica, tipo enfermedades tipo CHUA y PPT, y además de eso en hemoglobinuria paroxística nocturna. Eh, Vamos a hablar entonces qué es la microangiopatía trombótica. Cuando hablamos de microangiopatía trombótica, encontramos que la palabra sería MAC, microangiopatía trombótica. La T refiere al trombótico. Entonces es cuando proviene un trombo y el trombo trombótico proviene de la palabra trombosis. ¿Qué significa esto? Pues probablemente se desarrolla un coágulo que compromete varias células sanguíneas y proteínas dentro de la vasculatura arterial, ya sea grandes vasos o pequeños vasos. La micro es porque esos coágulos se forman en los vasos sanguíneos pequeños, como los capilares y las arteriolas, que luego viajan a través de la circulación a vasos más grandes, comprometiendo arterias como el cerebro, arterias grandes como renales o arteriolas pequeñas como la vasculatura, el glomérulo, por ejemplo, o arterias muy pequeñas como la retina y las coronarias. Angiopatía, la A, entonces es una enfermedad de los vasos sanguíneos, que es evidente si las lesiones de los vasos cuando se ve, cuando hay unas secciones histológicas, observamos cómo se ve el daño endotelial, se ve el daño del vaso y por eso el nombre de MAX, microangiopatía trombótica. ¿Qué es entonces el síndrome hemolítico urémico atípico que hoy nos concierne hablar de CHUA? Pues cuando hablamos de síndrome, hablamos de signos y síntomas. Y los signos y síntomas, entonces los hablaremos más adelante. Vamos a dejarlo aquí en stand-by. Vamos a ir desglosando. La H habla de hemolítico, entonces la S de síndrome, la H de hemolítico, y entonces el CHUA se caracteriza porque hay una hemólisis. Les decía anteriormente que había un coágulo y ese coágulo viajaba a través se formaba en las en las arterias pequeñas o en la microcirculación microvascular y viaja a través de las arterias y ya puede tapar una arteria grande. O sea, no específicamente una arteria pequeña, se forman ahí o pueden viajar y tapar una arteria grande. Y además de eso, en esta vasculatura pequeña se produce una homólisis secundaria a una activación del complemento y secundaria a una producción de agregación plaquetaria que lleva a producir una hemólisis por una mecánica intravascular no inmune. Por ejemplo, vemos entonces en el extendido de sangre periférica unos esquistocitos. Entonces, cuando esta lesión vascular por agregación plaquetaria, el glóbulo rojo intenta pasar por ese vaso chiquito, se deforma y hace ese glóbulo rojo se muestra en el extendido de sangre periférica como un esquistocito. Entonces, tenerlo ahí bien claro que el esquistocito entonces sería uno de los signos patognomónicos de diagnóstico de CHUA, porque encontrar esquistocito en el extendido de sangre periférica hace parte del diagnóstico de este síndrome hemolítico urémico atípico. Urémico porque habitualmente el CHUA causa uremia, o sea, daño renal, que es cuando los productos, ¿y qué es la uremia? Es cuando los productos de desecho tóxicos de nuestro cuerpo, que deben ser eliminados normalmente por la orina, se acumulan en sangre porque estos vasos muy chiquitos, como son los glomérulos, se dañaron o la arteria renal se dañó, hay un daño renal, entonces comienza a aumentar la urea y la creatinina en sangre y entonces a esto llamamos nosotros uremia. Y típico, la A de atípico, porque el chua existe un chua típico y existe un chua atípico. Cuando hablamos de chua, que es el atípico, es porque hablamos de aquel chua que no es secundario a una enzima o una chigatoxina que es producto de una Escherichia coli. Entonces a ese chua le diríamos chugatec y al que no está
precedido de la infección por el Escherichia coli, a ese le decimos entonces SHUA, síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, entre las microangiopatías trombóticas existe una enfermedad sistémica, como le dije anteriormente, hay un daño endotelial. ¿Por qué sistémica? Porque puede dañar los riñones, comprometer el cerebro, comprometer el corazón, comprometer grandes vasos, además de eso, el sistema gastrointestinal y el sistema, la retina también. ¿Ok? Entonces pueden haber infarto cerebral, infarto al miocardio, un infarto mesentérico. Hay un compromiso multiorgánico, pues claro, al decir que puede lesionar y hay una enfermedad sistémica, lesiona muchos órganos. Uno de los órganos diana es el riñón, el cerebro, el corazón, el gastrointestinal también. Hay microtrombos en capilares y arterias, como lo mencioné anteriormente, y tiene una alta mortalidad si no se diagnostica a tiempo y si no se le da el tratamiento oportuno. Entonces, miramos cómo sería el espectro diagnóstico de las microangiopatías trombóticas. En este caso, para poder decir si es CHUA, porque al decir microangiopatía trombótica tenemos que encasillar dos enfermedades, púrpura trombocitopénica trombótica y CHUA. Pero para llegar al diagnóstico de CHUA tenemos que tener en mente que existen una patología que se llama microangiopatía trombótica y que para llegar al CHUA tengo que ir descartando otra patología para decir, no estoy ante una púrpura trombocitopénica trombótica, sino que estoy con un paciente que tiene un CHUA. Entonces el paciente debe tener primero anemia hemolítica microangiopática, o sea que debe tener esquistocitos que le mencioné anteriormente, que se forman por la deformación del glóbulo rojo a través de esa microvasculatura. Están los reticulocitos elevados, claro, porque hay una hemólisis. Hay trombocitopenia porque hay agregación plaquetaria y esta agregación plaquetaria busca producir el trombo y al producir el trombo las plaquetas bajas. Entonces, pero a pesar de que tiene las plaquetas muy bajas, hay mucha producción de trombo. La LDH está elevada porque hay hemólisis, hay aumento de las bilirrubinas, sobre todo la indirecta, porque hay hemólisis. Recuerden que cuando el glóbulo rojo se destruye, deja el grupo gen y el grupo globina, y el grupo globina se convierte en bilirrubina. El CUN es negativo. Si el CUN está positivo, no estamos ante una microangiopatía trombótica, definitivamente es una anemia hemolítica o otra patología hematológica, pero no estamos ante microangiopatía trombótica, o sea que otro punto importante es que el CUN sea negativo, que además de esto tenga la atoglobulina baja y que las pruebas de coagulación y fibrinógeno estén normal. Si el fibrinógeno está bajo y las pruebas de coagulación están altas, y el CUN está positivo, estamos ante otra patología, puede ser una coagulación intravascular diseminada, pero no estamos ante una microangiopatía trombótica. Sé que esto es un poquito enredado y de pronto el auditorio no encontremos médicos generales y médicos especialistas y personal no médico, pero es importante entender que para poder diagnosticar el CHUA tenemos que descartar otra enfermedad que se parece mucho al CHUA y que el tratamiento va a ser diferente. Si no hago estas diferencias de estas dos enfermedades y si no hago diferencias entre otras enfermedades que también producen plaquetopenia, LDH elevada, bilirrubina elevada, reticulocitos elevados, incluso puedo tener un paciente con cáncer y tener esquistocitos. O sea que tengo que hacer sí o sí descarte de enfermedades que me lleven, que me produzcan este espectro de plaquetas bajas, LDH elevado, para poder diagnosticar y decir, bueno, estoy ante un CHUA. Como les decía entonces, la microangiopatía tiene un daño histológico cuando seccionamos un vaso post-mortem, lo que se ve entonces es un engrosamiento e inflamación de la pared vascular, hay una inflamación endotelial, hay desprendimiento de células endoteliales, hay depósito subendotelial de proteínas y material de lisicelular y hay presencia de trombos plaquetarios. Es importante y esto es importante traerlo y nombrarlo porque el diagnóstico también lo hacen posterior histológicamente. Entonces, no esperaríamos hacer el diagnóstico histológico, sino hacer el diagnóstico antes de, para poder tratar a nuestro paciente y salvar a nuestro paciente, porque al final la mortalidad es alta y las complicaciones, tanto renales como vasculares periféricas, que más adelante les voy a mencionar, son bastante altas. Como les decía entonces,
tenemos cuatro espectros aquí, como ven en la imagen. Está a la izquierda la púrpura trombocitopénica trombótica, está el CHUA secundario, el CHUA primario y el CHUGATEC. ¿Cómo es esto? Ya, doctor, me está enredando. No, sencillamente que si yo tengo un paciente, tengo que tiene una microangiopatía trombótica porque tiene quistocitos en sangre, porque tiene la LDH elevada, porque tiene plaquetas bajas, porque tiene daño renal, porque tiene, además de esto, la altoglobulina baja, la LDH, ya la mencioné, está alta. Entonces yo digo, ¿en dónde estoy? Estoy en una púrpura trombocitopénica trombótica, estoy ante un CHUA primario, estoy ante un CHUA secundario o estoy ante un CHUA-T. Si se acuerdan, les dije que el CHUA es, hablamos de síndrome urémico hemolítico atípico, porque este es secundario exactamente a la chigatoxina, o sea que debe estar la presencia de la toxina de la Escherichia coli para decir que es un chugaté. Pero si dividimos esto, entonces decimos, estamos ante un chua o en una PPT, porque los dos tienen plaquetopenia, los dos tienen LDH elevada, los dos tienen esquistocitos, y entonces, ¿cómo hago para diagnosticarlo? Le pido un estudio que se llama el ADAN13. ¿Cómo está el ADAN13? Si el ADAN13 está disminuido, la actividad del ADAN13 está disminuido, o la actividad del ADAN13 está aumentado. Si está disminuido, entonces estamos hablando de una patología como una púrpura trombocitopénica trombótica. Y si está aumentado, entonces hablamos que tenemos un CHUA. Ahora, si es primario o secundario, más adelante vamos a hablar de qué es primario y qué es secundario. Y aquí les muestro entonces los órganos afectados, como el cerebro, el corazón, el riñón y el intestino, sobre todo haciendo trombosis mesentérica. Aquí, haciendo daño renal, la mortalidad aumenta cuando el paciente entra en daño renal porque hay que hacerle entonces terapia dialítica, además de otras cosas. Cuando el paciente debuta con un infarto agudo del miocardio o el paciente debuta con una isquemia cerebral con secuelas neurológicas. Entonces, tenemos que identificar estos dos espectros y luego miramos si es secundario o primario o si estamos ante un Chugat. Aquí entonces es más explícito. Tenemos el paciente, este es el espectro clínico, tenemos la MAT, que se llama microangiopatía trombótica, de esta existen dos, el CHUA y la púrpura trombocitopénica trombótica. Si es un CHUA primario o secundario, o si es un CHUA secundario, la chigatoxina, y la púrpura trombocitopénica trombótica. Ok, entonces tengo la trombocitopenia, el recuento de plaquetas menor a 150.000, o hay una disminución por encima del 25% desde el inicio, o sea, tenía 170.000 y de pronto la disminución es más del 25%, es un punto a favor de pensar de una MAC. El paciente tiene hemólisis, tiene microangiopatía trombótica, o sea, hay esquistocitos, la LDH está elevada, hay disminución de la autoglobulina y hay disminución de la hemoglobina. Entonces, si decimos sí y el paciente tiene síntomas neurológicos como desorientación o convulsiones o otros trastornos cerebrales, o el paciente tiene un compromiso renal con la creatinina elevada, con la disminución de la tasa de filtración glomerular, con la presión arterial elevada, porque puede el paciente debutar con una emergencia hipertensiva y esta emergencia hipertensiva puede inducir también a un CHUA secundario o estar enmascarado ante una emergencia hipertensiva, un CHUA. Y eso más adelante lo vamos a hablar. O el paciente tiene síntomas gastrointestinales como diarrea, diarrea con sangre o sin sangre, tiene náuseas, tiene vómito, tiene dolor abdominal y tiene gastroenteritis. La mayoría de mis pacientes, que no son poquitos, que hemos diagnosticado en la ciudad de Valledupar, me consultan siempre, inicio con síntomas gastrointestinales y luego al final presentan daño renal. Si estos pacientes entonces tienen esto de acá arriba que les mencioné y tienen algunos de estos síntomas o signos y síntomas neurológicos, daño renal, síntoma gastrointestinal, entonces vamos y evaluamos la actividad del ADAN13. Y esta es una prueba y le hacemos la prueba a la chigatoxina. Esta prueba es importante porque si la actividad
de esta ADAN 13 es menor a 10 o está disminuida, nos quedamos entonces en el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica, que no voy a hablar de ella porque no es el caso de hoy, pero sí tengo que decirles que para poder diagnosticar una microangiopatía trombótica, tengo que descartar esta enfermedad. Y si la actividad del ADAN 13 es mayor a 10, entonces tengo que definir si mi paciente tiene un CHUA secundario o tiene un CHUA primario. Y si la toxina está presente, entonces tengo un CHUA TEX. Creo que con esta diapositiva la dejo más claro el diagnóstico de la microangiopatía trombótica y cómo llegamos al diagnóstico de CHUA. Hay una clasificación de CADIGO de la microangiopatía trombótica, lo mismo, entonces hablamos de una microangiopatía trombótica, aquí vemos la anemia, LDH elevada, los esquistocitos, las plaquetas, la altoglobulina, y si el paciente tiene hipertensión, y si la ADAN 13 está disminuido, entonces tiene una púrpura trombocitopénica trombótica. Si la ADAN 13 está aumentado, entonces tenemos un CHUA, y entonces vamos a ver si tiene la toxina, entonces hablamos de un CHIGATET. Si el paciente no tiene la toxina, entonces vamos a hablar si es un CHUA primario o secundario. Y miren todas estas las patologías que están aquí que inducen a un CHUA secundario. O el paciente tiene un CHUA primario. O puede ser que el paciente toda su vida haya tenido un CHUA y haya un desencadenante, en este caso una hipertensión arterial maligna, que desencadenó o hizo que se haya un desorden, un desorden acelerado o descontrolado del complemento que activa el complemento, y luego estos factores que son controladores del complemento están descontrolados, activan el complemento y entonces viene todo el espectro de signos y síntomas de la enfermedad. Esto entonces para decirle que hay chubas primarios y secundarios. Entonces aquí sería en esta diapositiva, permítanme aquí un momento, esta diapositiva, en esta diapositiva entonces vemos cómo hay un desencadenante. El paciente tiene un chuba primario, no tenía síntomas, pero hubo un desencadenante, una alteración genética, una hipertensión arterial, y desencadenó entonces todo el espectro de la enfermedad. Luego el C3 activa el C3b, y luego ese C3b, que es complemento, actúa o activa el C5, y el C5 en el C5b, y el C5 hace todo el tema de la trombosis, o sencillamente este paciente tiene toda una de estas patologías, y entre estas hay causas con drogas, hay infecciones, hay enfermedades autoinmunes que desencadena entonces un CHUA secundario. Aquí entonces desencadena un CHUA primario. El primario estaba ahí latente, tranquilo, se activó por una infección, por una activación del complemento, y desencadenó toda la enfermedad. Esto para explicarles que un paciente, es importante y por eso vuelvo y repito, un paciente con emergencia hipertensiva grave tiene una tensión arterial de 200, 120, tensión arterial, lleva daño endotelial y lleva a un CHUA, o que el paciente tenga un CHUA y su primer síntoma o se manifiesta con una crisis hipertensiva. Esto para recordarle entonces que tenemos el 13% de las microangiopatía trombótica se hacen parte a la púrpura trombocitopénica trombótica, y es porque hay una deficiencia grave del ADAN 13, es menos, la actividad del ADAN 13 es menos del 5%, la trombosis de la actividad. En el CHUA, el 61% del CHUA está mediado por el complemento. Y hay inhibidores naturales del complemento, pero esos inhibidores naturales están descontrolados. Y hay una activación crónica descontrolada del complemento, que este complemento C3 actúa sobre o activa el C5, el C5a y el C5b9. Y de aquí parte toda la lesión endotelial con agregación plaquetaria, isquemia, les trombo, y esos trombos en la microvasculatura, y luego puede viajar a la vasculatura
de gran tamaño. Y tenemos el otro aspecto que es el 6% de los chua secundario a la chigatoxina. Esta es la incidencia mundial de chua. Miren que la prevalencia está entre 4.9 por millones de personas y la incidencia anual es de 0.23 a 1.9 personas por millones de personas, y que los pacientes menores de 20 años de edad tienen una prevalencia de 2.2 a 9.4 por millones de personas, y la incidencia anual, miren que siempre es una patología que no es tan rara y que no debería ser tan huérfana, ¿no? Aproximadamente el 50%, miren, de 851 pacientes, 387 o 387 de los pacientes son diagnosticados antes de los 18 años. Y el 23%, o sea, 49 pacientes de 217, consultan a 4 o más médicos antes de ser diagnosticados. Es por eso que hay que estar muy pendiente a nuestros pacientes que están en falla renal y no saben por qué están en falla renal. No, entré en falla renal, estoy en diálisis, pero nunca identificaron por qué estaba en diálisis. Estábamos ante una TTP, una púrpura trombocitopénica trombótica, o estabas ante un CHUA. Entonces ahí ya viene el estudio histológico con biopsia renal y demás. Esto es para explicarles cómo se ve entonces el ciclo vicioso de la amplificación del complemento y la lesión endotelial. Entonces nos quedamos con que el CHUA es secundario primario y que el primario es porque hay una amplificación del complemento, hay una, un descontrol de los factores naturales que bloquean el complemento, y eso hace que el complemento se active y comience toda la lesión endotelial. Entonces aquí el punto basal elevado del complemento de la actividad, hay una actividad elevada. Aquí hay una actividad crónica del complemento. Aquí hay una microangiopatía mediada por el complemento. Y miren que a pesar de que el paciente tiene plaquetopenia, tiene trombos. Y miren cómo los glóbulos rojos se deforman y salen los esquitocitos. Además que hay una activación plaquetaria porque se activa el factor de von Willebrand. Entonces, la actividad crónica del complemento no controlada y el daño endotelial coloca a los pacientes con CHUA en riesgo de complicaciones potencialmente mortales, porque le puede dar una isquemia cerebral grande y el paciente entrar a la urgencia en un estado de coma, y no solamente en estado de coma, llega a la unidad de cuidado intensivo, incluso puede morir porque si una lesión es muy grande, pues el edema cerebral y la lesión cerebral intrínseca que esto conlleva. Esto es para recordar entonces nuevamente la regulación defectuosa, la vía del complemento, hay amplificación continua del complemento, este es el C5 que se activa a través del C3A, hay la lesión endotelial y ese desprendimiento endotelial, transmigración leucocitaria, proliferación de células reactivas, y esto hace una estenosis de arterias grandes, hay isquemia, hay insuficiencia multiorgánica, y la trombosis lleva también a la estenosis de arterias grandes, la trombosis lleva a isquemia, lleva a gangrena de los dedos de las manos y de los pies y a lesiones difusas, y puede ser disfunción cardíaca, disfunción cerebral también, porque puede haber lesión de los vasos coronarios. He tenido pacientes con lesiones en los miembros inferiores y de las manos, miembros superiores, que tienen la isquemia y luego cuando le iniciamos el tratamiento, esta isquemia desaparece. Esto para decirles entonces que el 25% de los pacientes experimenta síntomas neurológicos, incluidos confusión, encefalopatía, accidente cerebrovascular, isquémico, convulsiones. El 33% de los pacientes experimentan síntomas cardiovasculares, incluidos trombosis arterial, estenosis vascular periférica, cardiopatía isquémica, hipertensión. Importante, y recalco siempre, se nos están pasando muchos diagnósticos de CHUA en el paciente con hipertensión maligna, infarto agudo de miocardio. El 47% de los pacientes experimentan síntomas gastrointestinales. Y miren cómo la colitis, el dolor abdominal, la pancreatitis, la náusea, el vómito, la gastroenteritis, la diarrea, están en un 47% de los pacientes que podemos sospechar que tienen CHUA. Y más del 49% progresa a una lesión renal terminal.
y el paciente entra en diálisis con una creatinina elevada, con una tasa de filtración glomerular disminuida, con una proteína elevada. Y hay otras complicaciones macrovasculares como enfermedad arterial periférica y gangrena de las falanges distales, ya sea de las manos o de los pies. Entonces el CHUA, decíamos entonces, hablemos de enfermedades raras. No es tan raro. Es una enfermedad que tiene, como se le mostré, tiene una prevalencia, una incidencia alrededor de 2 casos por millón de personas al año en Estados Unidos. O sea que no es tan raro. O sea que de 0.11 a 0.23 casos por millón de personas en Europa. El CHUA tiene características clínicas en común con otras afectaciones y yo se los decía que para poder llegar al diagnóstico de CHUA tenemos que descartar púrpura trombocitopénica trombótica, tenemos que descartar otras patologías, anemia hemolítica, coagulación intravascular diseminada. El CHUA requiere diagnóstico clínico y sobre todo un grupo multidisciplinario para diagnosticar el CHUA. Aquí tiene que intervenir el hematólogo, tiene que intervenir el nefrólogo, tiene que intervenir el cirujano vascular también, el intensivista, el internista, para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento multidisciplinario. No se dispone de ninguna prueba diagnóstica para el CHUA. Hoy en día nos están exigiendo una prueba patológica y genética. Esto no descarta que yo tenga una prueba genética negativa y yo no tenga CHUA. Las pruebas diagnósticas disponibles para otras MAT se utilizan para descartar CHUA. Entonces yo pido ADAN13 no para diagnosticar CHUA, es para descartar otra patología que hace parte de la MAC, como la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿El CHUA puede presentarse con otras afectaciones? Sí, los factores desencadenantes pueden complicar el diagnóstico. Entonces yo puedo tener un paciente en la UCI con un shock séptico y ese shock séptico era un CHUA. Esto es lo mismo, los síntomas neurológicos, la confusión, los síntomas cardiovasculares, los síntomas gastrointestinales, síntomas visuales también, síntomas pulmonares. El paciente puede presentar también disnea, hemorragia pulmonar, edema agudo pulmonar. Ya esto lo revisamos anteriormente. Si el paciente entonces entra con cualquiera de esos síntomas, le pedimos el ADAN13. Si el ADAN13 está disminuido, estamos ante esta patología. Y si el ADAN13 está aumentado, entonces sospechamos que sea CHUA. Y si es un CHUA primario, un CHUA secundario o el CHUA positiva por la CHUA-TEX. Rápidamente. ¿Cuáles son las pruebas y procedimientos diagnósticos recomendados para el MAC? Pues como les decía, no hay una prueba que realmente diagnostique el MAC, la microangiopatía trombótica, ni que diagnostique el CHUA. Yo tengo que hacer muchos exámenes para descartar otras patologías y quedarme que estoy ante un CHUA. Importante, registros médicos completos, incluyendo medicamentos, qué medicamentos toma, las enfermedades si tiene, y si tiene enfermedades sistémicas, como un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Si tiene antecedentes personales y familiares, o sea que la historia clínica es muy importante, la exploración física completa, incluso auscultar los pulmones, auscultar el corazón, exámenes de sangre y de orina de rutina, si hay una proteína en orina aumentada, eso hace sospechar mucho, si los niveles de altoglobulina están disminuidos, si los niveles séricos de complemento, si hay una frotis de sangre periférica y una esquistocito, me da mucha sospecha de que estamos ante una microangiopatía trombótica, hacerle serología para enfermedades sistémicas. Si el país es una joven, entonces sospechar un lupus, aquí le podemos hacer estos exámenes. Anticuerpos, anticardiolipina y anticoagulante lúpico para descartar lupus o un síndrome de anticuerpo tipo polípido. Serologías para VIH, para hepatitis C, para hepatitis B, para citomegalovirus, para el H1N1. Pruebas de coagulación completa, fibrinógeno, porque si el fibrinógeno está consumido, entonces no es un CHUA, sino que es otra cosa. Y las exploraciones para infecciones bacterianas típicas que causan CHUA, como la chigatoxina. Esto es rápidamente entonces las pruebas diagnósticas específicas. Ya lo hemos hablado, la anterior. Vamos a pasarla. Eh, Aquí entonces vemos aquí cómo el paciente entonces tiene sospecha clínica de microangiopatía trombótica y si tiene daño de órgano, tiene trombocitopenia y tiene hemólisis microangiopática. Entonces repetimos las pruebas después de 24 horas.
Si las dos características son evidentes, entonces proceder a la confirmación de una microangiopatía trombótica. Y si el paciente presenta tres de las características, entonces vamos a pedir todo el estudio, si tiene quistocito, altoglobulina, el CUN está negativo y pruebas de coagulación. Nos descartamos la púrpura trombocitopénica trombótica y nos quedamos con el CHUA. Aquí, ok. Puede ser necesario realizar más pruebas o incluir otras pruebas posibles causas de MAP que puedan presentarse en pacientes en la UCI. Como yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo y tengo pacientes que tienen espectro casi clínico de esto, tengo que descartar una sepsis. Entonces, si tengo un paciente que tiene plaquetopenia, que tiene anemia, que tiene bilirrubinas elevadas, que tiene la función hepática elevada, que tiene la función renal elevada, y tengo un cultivo positivo, pues lo que me está causando todo este espectro diagnóstico es las bacterias. Tengo un shock séptico. Pero si el cultivo es negativo, no hay bacterias y los síntomas persisten, después de tratar una afección presuntamente asociada a la MAC, considerar entonces el diagnóstico diferencial de Chua. Es, hay que hacerlo. Ya descarté, no tiene una pseudomona, no tiene una Klebsiella, no tiene ninguna bacteria en orina, no tiene ninguna bacteria en sangre. Ya descarté otras patologías. Considerar entonces que este supuesto shock séptico estoy ante una microangiopatía trombótica. Estas son las características importantes del CHUA en el cuadro inicial, pues la triada incompleta, en el registro francés del CHUA, el 13%, o sea, 14 pacientes de 107 de los adultos con CHUA tenían un recuento plaquetario normal en el cuadro inicial. Y venían con plaqueta normal y luego, ¡pum!, descendieron más del 25%. Tenían una mutación. Hoy en día las mutaciones conocidas se identifican solo entre el 50 al 70% de los pacientes con CHUA. Un diagnóstico de CHUA no requiere la identificación de una mutación. Por eso muchos laboratorios o muchas EPS, antes de iniciar el tratamiento, dicen, háganle una prueba genética. No, tener una prueba genética negativa no descarta que tenga CHUA. Si puedo pedirle estudio de complemento porque estoy en un hospital o en un centro hospitalario que tengo la forma de pedirlo, entonces pido estudios de complemento. Y en un estudio se encontró que C3 era normal hasta el 80% de los pacientes con CHUA. Y los niveles de proteína, que son el factor del complemento, eran normales en el 87% de los pacientes con CHUA con una mutación del factor del complemento. Y la penetrancia incompleta, solo el 50% de los miembros de la familia portadores de la misma mutación del complemento tendrían la enfermedad. Importancia del diagnóstico temprano del CHUA. Importante. Si el paciente, si hacemos diagnóstico temprano, podemos iniciar el tratamiento temprano y el paciente revierte totalmente las lesiones. He tenido pacientes que están entubados, convulsionando, con isquemia de miembros inferiores, isquemia de miembros superiores, y se le inicia el tratamiento y el paciente comienza a despertar, deja de convulsionar, mejora la isquemia y el paciente se va para su casa. Entonces, analizar de manera urgente la actividad del ADAN 13. Recuerden que es lo que tenemos a la mano para descartar otras patologías. Y si hay que hacer alguna intervención, tomen la muestra de ADAN 13. Si van a hacer una plasmaféresis o una féresis del plasma, hay que hacerle primero la ADAN 13 para garantizar resultados precisos de la prueba. Descartar la hemólisis autoinmunitaria con una prueba de Kunz negativa, obtener una historia clínica completa que incluya la microangiopatía trombótica previa y enfermedad renal inexplicable, obtener antecedentes familiares de MAC o lesión o insuficiencia renal. Los pacientes con una microangiopatía trombótica requieren un diagnóstico diferencial rápido y decisiones de tratamiento inmediato, porque esto va a depender la vida del paciente. Si el paciente, si la persona no tiene la sospecha o no tiene el entrenamiento, hoy estamos hablando de centros entrenados en microangiopatía trombótica, porque nos hemos dado cuenta que iniciar tratamiento impacta en la sobrevida. E iniciar el tratamiento oportuno, hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento oportuno impacta en la sobrevida. Y más adelante voy a mostrar cómo los bloqueadores del complemento de C5, cómo impactan en la sobrevida y
previenen que haya amputaciones, porque hemos tenido pacientes que le han amputado los miembros y luego es que hacen el diagnóstico de microangiopatía trombótica. O pacientes que están en falla renal y se les inicia tratamiento y el paciente se despega de la diálisis. Entonces es importante sospechar la enfermedad y si no tenemos el conocimiento, sospecharla y remitirla para a donde un médico especialista, un hematólogo, un internista, para que haga el diagnóstico y el tratamiento. Otros hallazgos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de Chua. Bueno, ya lo hemos hablado, antecedentes familiares, antecedentes clínicos. Esto, y aquí siempre recalco a mis estudiantes la hipertensión maligna. La hipertensión maligna se está asociando mucho a microangiopatía trombótica. Esos pacientes hipertensos, refractarios, que ustedes ven que tiene 3, 4 medicamentos y siguen hipertensos, hay que sospecharle. Y tiene además de eso una retinopatía hipertensiva, sospechar que tenga una microangiopatía trombótica. Un paciente que llega con un accidente cerebrovascular y no tiene factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular, importante sospechar microangiopatía trombótica. En la preeclampsia con afectación renal que persiste después del embarazo, sospechar de que tiene una microangiopatía trombótica. Entonces miren que estos hallazgos pueden aumentar la sospecha de Chua, pero no son necesarios para diagnosticar Chua. O sea, no voy a esperar que tenga hipertensión maligna para decir tiene Chua. Yo tengo el espectro clínico del Chua y el diagnóstico es clínico y luego le pido unas pruebas para diagnosticar, para descartarlo y luego me quedo con Chua si persiste la lesión. Eh, Niveles de complemento, pues hablamos que sí se pueden solicitar y pueden ayudar a confirmar el diagnóstico y sobre todo la biopsia renal o la biopsia vascular que da el diagnóstico certero de la microangiopatía trombótica, en este caso que estamos hablando del Chua. Cuando hablaba de que es importante de pensar, de sospechar y remitir, porque si yo lo sospecho y pienso en ella, yo sospecho la enfermedad y la remito ante un grupo de médicos entrenados y entre estos debe haber un grupo multidisciplinario donde debe estar el nefrólogo, donde debe estar el hematólogo, donde debe estar un grupo de farmacéutico, sobre todo para aquello del inicio del medicamento y además de eso una persona entrenada en hacer aféresis y demás, porque el paciente va a necesitar que se revise el frotis de sangre periférica, o sea que aquí incluimos la bacterióloga, incluimos el hematólogo, incluimos el nefrólogo, incluimos el internista, y si está en la unidad de cuidado intensivo, pues entonces el intensivista. El abordaje entonces multidisciplinario y pronóstico del paciente va a depender del diagnóstico temprano. Si hacemos el diagnóstico temprano, pues el paciente va a reducir sus lesiones vasculares, como le dije anteriormente. Y esto va a depender siempre de que haya un grupo multidisciplinario y que haya armonía entre ese grupo y se hable, porque de pronto el nefrólogo no cree que sea una MAC y el hematólogo dice que sí, pero la terquedad a veces del nefrólogo o del hematólogo, el paciente se complica y luego la complicación es fatal, incluso puede llevarlo a la muerte. Este es pues el enfoque multidisciplinario y desenlace de los pacientes. Aquí miren que un estudio retrospectivo de 28 pacientes evaluando el impacto del enfoque multidisciplinario en el tratamiento de la MAC, 18 pacientes diagnosticados a lo largo de 8 años. Miren cómo 10 pacientes diagnosticados a lo largo de 8 meses, estos pacientes con el grupo multidisciplinario. Y aquí sucesivamente vemos cómo el tiempo de respuesta fue mejor, la duración de la estancia en UCI fue disminuida, la duración total de la hospitalización fue disminuida y así por el estilo. Vamos a hablar entonces del pronóstico. Más de un tercio de los pacientes adultos con Chua que sobrevivieron a una primera manifestación de una microangiopatía trombótica sin enfermedad renal progresaron a enfermedad renal crónica. O sea, tenían un Chua pero no hicieron daño renal, progresaron a enfermedad renal terminal o muerte, o muerte después de los 5 años de diagnóstico. Dentro del mes siguiente al inicio del Chua, miren que entran en enfermedad renal o a muerte el 46% de los pacientes, 57 de 125. ¿Y esto de qué depende que esta mortalidad sea tan alta? De que no haya un diagnóstico temprano. Y el desenlace a largo plazo es de muerte y falla renal. O sea, tener un paciente en diálisis interdiaria o que se murió
porque no hicimos el diagnóstico temprano o porque no recibió el tratamiento de forma oportuna. Esto es aquí para mostrarles una mujer de 32 años que se diagnosticó con CHUA, tenía un CHUA desenmascarado por una hipertensión arterial maligna. Y entonces la paciente lo que tenía era un factor desencadenante, tenía una evidencia de MAC, recuento de plaquetas bajos, niveles elevados de la creatinina, los niveles bajos de la lactoglobulina, la proteinuria, niveles bajos de hemoglobina. Se identifica el factor desencadenante, una hipertensión arterial con retinopatía hipertensiva y todo lo que desencadenó el daño renal de esta paciente. Entonces, importante tratar la afectación desencadenante más el perfil del paciente y hacerle las pruebas. Lo mismo de siempre, si el paciente está hemolizando, hacerle cultivos para, si es negativo para la chicatoxina, entonces también le hacemos actividad de ADAN13. Si la actividad de ADAN13 está mayor a 10, entonces estamos ante un CHUA. Antecedentes clínicos: se presenta con hipertensión, proteinuria y edema durante el embarazo. Un año antes, antecedentes familiares: la madre murió a los 30 años con un cuadro clínico compatible con una microangiopatía. Importante entonces la historia clínica, los antecedentes. El CHUA desenmascarado por un factor desencadenante, el CHUA diagnosticado debido a las pruebas de laboratorio porque tenía anemia hemolítica, esquistocitos, trombocitopenia y antecedentes familiares probables en presencia de actividad de la ADAN13 mayor del 5%. Entonces, ¿qué hacemos esto? Pues el paciente hay que darles tratamiento para bloquear el factor de complemento y prevenir su muerte o su daño renal. El tratamiento entonces de las MAP, hay que darle soporte hemodinámico. Si el paciente está en daño renal hay que hacerle diálisis, hay que transfundir si necesita sangre o si necesita plaquetas, si las plaquetas están muy bajas, transfundirle. Y hay que darle antihipertensivo si estamos ante un paciente con hipertensión arterial maligna. Si el paciente no es el espectro del paciente, es que está hipotenso, pues hay que darle soporte vasopresor, pero el espectro del paciente que es hipertenso maligno, pues hay que darle antihipertensivo. Y el tratamiento entonces, ¿cuál es? El bloqueador del complemento, aquí donde parte todo, el C5. Entonces no permitimos que el C5 se convierta en C5A, ni el C5B, ni el C5B a C5B9, y entonces esto no permitimos que se une con alta afinidad a C5, o sea que el iculizumab se une con alta afinidad a C5. El complemento terminal bloquea el complemento terminal y la formación de C5A, C5B9. Las funciones proximales del complemento permanecen intactas. Entonces, este paciente no va a tener problemas de que haya la anafilatoxina, no va a tener problemas porque el efecto va a ser débil. Eliminación del complemento del complejo inmune no lo va a tener y la onización microbiana sigue existiendo. O sea, que al utilizar este medicamento bloqueamos esto, pero el efecto del complemento, que son estos, sigue siendo normal. Esto es para mostrarle que también existe otro, que es el ravulizumab. Antes le mencionaba el iculizumab, que fue uno de los primeros medicamentos que salió. Ahora está el ravulizumab, que es más selectivo al C5. No voy a hablar mucho de él. Lo único que puedo decir es que es mejor que el eculizumab, que tiene sus ventajas porque tiene menos dosis, la acción es más duradera, la acción es más rápida. Esta es la eficacia o las principales conclusiones de la eficacia del medicamento en pacientes adultos con CHUA o con la microangiopatía trombótica aguda tratados cada 8 semanas con ravulizumab. Proporcionó inhibición inmediata, completa y sostenida del complemento terminal en pacientes mayores de 18 años. La seguridad: no se observaron efectos adversos inesperados en la fase de evaluación y se observó una reducción en el perfil de la enfermedad. Entonces, los mensajes finales: la hipertensión es una manifestación frecuente de CHUA e infrecuente de una púrpura trombocitopénica trombótica. Aunque la hipertensión maligna puede manifestarse con CHUA, es más frecuente que el CHUA sea el causante de la hipertensión. Por eso hay que estar pendiente en esos pacientes que tienen retinopatía hipertensiva e hipertensión maligna. Las características clínicas histológicas son similares y dificultan el diagnóstico específico. Por eso es importante pensar en ella, sospecharla y remitirla para que lo atienda el paciente un grupo multidisciplinario y hagan todos los estudios para descartar otras enfermedades
y luego quedar con el diagnóstico de Chua. Aproximadamente el 50% de los pacientes con Chua e hipertensión maligna mantienen alteraciones en la regulación del complemento. El estudio del complemento es fundamental en los pacientes con Chua e hipertensión maligna. Muchísimas gracias.